Hermanos, buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy en la tarde es acerca de la fe. Y ahorita cantábamos una estrofa de Vida Abundante que decía: la mujer que fue y tocó el vestido del Señor, ¿qué alcanzó? Alcanzó la salud. Entonces, el tema es acerca de la fe. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la fe? ¿Para qué nos sirve y cómo se manifiesta? Porque a veces lo hemos escuchado muchas veces y muchas veces es de manera correcta y a veces es de interpretación personal, no de lo que dice la Biblia. Entonces es muy importante saber qué es la fe. La fe lo vamos a ver en tres aspectos el día de hoy. Que la fe nos ayuda como escudo para detener los dardos de fuego del maligno. Ese es en una forma de usar la fe. La siguiente que vamos a ver es que la fe se utiliza cuando estamos en momentos de prueba. En la primera, los dardos de fuego vienen de Satanás, que nos quieren destruir. Y en el segundo aspecto es cuando Dios mismo nos pone a prueba para que nuestra fe se fortalezca. Aquí recordamos cuando estábamos en la primaria, para pasar de primero a segundo teníamos que hacer pruebas. Y si pasábamos la prueba, ya estábamos en segundo grado. Entonces aquí también nuestra prueba se fortalece cuando nuestra fe se fortalece cuando pasamos la prueba que viene de Dios. Y también cuando se necesita la fe, en tercer lugar, se va a necesitar cuando dice que de nuestros propios deseos de la carne somos atraídos y seducidos, pero de acuerdo a la ley es cuando el pecado sale de nosotros y ahí tenemos que luchar internamente. ¿Qué va a ganar el pecado o los mandamientos de Dios? Son tres momentos que vamos a ver de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, la fe. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor pues nos enseñe y nos dé pues claridad en este aspecto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder estar en tu casa en este momento. Te pedimos que seas con tu siervo en esta hora para poder exponer tu palabra y poder entender lo que es la fe, poder usarla, poder también agradarte en el uso de la fe y también poder nosotros practicar la vida cristiana de forma constante en uso de este instrumento espiritual que nos has dado, que es la fe. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me acuerdo de unos coritos que cantábamos que se relaciona con esto, con el tema de la fe en los años 70. Y a lo mejor si ahorita lo recuerdan porque no tenían muchas notas altas ni bajas y eran coros cortitos, pero también impactaban mucho en el corazón de los que escuchábamos. Se relaciona con el tema de la fe y también en la iglesia, cómo se manifiesta la fe en la iglesia y en nosotros. El coro decía: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. No sé si se acuerdan, hermana Aurelia, hermana Mari, hermano Manuel. No sé si se acuerdan, no se acuerdan de este coro, ¿verdad? A lo mejor ya pasó tiempo, pero aquí era de los primeros indicios. El primer punto, vamos a ver para qué nos sirve la fe. De lo que mencionábamos, les invito a que abran sus Biblias en Efesios, capítulo 6, versículo 11. Aquí nos dice el primer uso que se le da a la fe.
y lo que el Señor nos dice que hagamos. Si ya lo tienen, dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí nos está diciendo que debemos tener una armadura. Esta armadura viene de Dios y esta armadura va a permitir que nosotros, cada vez que haya una acechanza del diablo, nosotros detengamos estos ataques. Pero en el 16 nos dice claramente acerca del uso de la fe. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Aquí nos está diciendo que el primer uso de la fe es para apagar los dardos de fuego del maligno. Aquí se toma como referencia el escudo que usaban los soldados romanos. Casi medía más o menos 1.4 metros, un metro, 40 centímetros de largo, que protegía todo el cuerpo entero, y también pues 80 centímetros de ancho. ¿Y eso qué significa? Que cuando se usaba este escudo y nosotros lo usamos, hay una confianza en Dios y confianza en que este escudo nos va a proteger de todos los dardos de fuego que nos mande el maligno. Entonces pueden ser flechas, pueden ser, dice, dardos de fuego. No sé si recuerdan que cuando había guerras, no solamente mandaban las flechas así, sino les ponían fuego. Y al poner fuego, nos daba a entender que si había un escudo de madera, pues se incendiaba y ya se destruía, y ya después venían más flechas y atacaban directamente al contrario. Entonces nosotros vemos que estos dardos de fuego son dañinos. ¿Para qué nos sirve la fe? En primer lugar, aquí lo estamos viendo, que si viene de este lado el dardo de fuego, ponemos el escudo y nos protege. Pero hay veces que hay que girar y de este lado poner el escudo, o a veces para arriba, o a veces atrás. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Cuál es la acción que debemos tener? Es que nosotros, cada vez que estemos en contacto con las demás personas, y principalmente cuando estemos en un territorio enemigo, saquemos nuestro escudo de la fe para que los dardos de fuego no nos dañen. Últimamente en este siglo vamos a ver qué tipo de dardos hay. Uno que ha dañado mucho, no solamente a las iglesias, sino también ha dañado a las familias. Este dardo de fuego ha cruzado todos los escudos que se han puesto, porque no son escudos de fe. Y cuando llega a la persona o al corazón, pues destruyen a la persona, destruyen al matrimonio y destruyen a la iglesia. Últimamente, hablando de los matrimonios, ha habido más divorcios que antes. Y en las iglesias, cuando ha llegado, ha causado divisiones. Entonces se va un grupo, se va otro. ¿Pero por qué? Porque llega el dardo de fuego y afecta. Entonces, ¿cuál es el dardo de fuego que destruye a familias y destruye personas, destruye iglesias? Lo tenemos ahí mismo en Santiago 3:14. Nos dice este tipo de dardo. Hay muchos, pero vamos a tocar nada más este punto que es muy importante, que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces aquí es un celo amargo. ¿Cuáles son los celos amargos? Tiene dos características. No sé si han vivido escenas de celos. Cuando se da en pareja, si se va la persona, le habla por celular cada rato, le manda mensajes: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No puede trabajar porque está ahí, o a veces llega, o por cualquier cosa está buscando, no deja una libertad absoluta. ¿Y qué producen estos celos? Amargura. Amargura para el que se está celando como el que está celando.
Entonces, un dardo de fuego son los celos. Y también dentro de la iglesia se ha dado porque dice, el cargo que tiene tal persona yo la deseo, yo lo quiero, entonces pues yo voy a hacer lo posible para que no lo tenga, o si lo tenga, entonces aquí hay un celo amargo. ¿Qué produce? Pues produce división. Entonces, ¿cómo podemos atacar este dardo de fuego, tanto en las familias como en la iglesia y en general? Pues poniendo la fe, y si ponemos la fe, este dardo de fuego de los celos se va a quedar ahí, y si no, nos va a destruir. ¿Y cómo se manifiesta también en los celos del cristiano con las personas del mundo? No sé si han pensado en alguna vez o han escuchado la palabra que dice, ¿por qué les va bien a los de afuera y a los hijos de Dios no? Si se escucha esa frase es que se está teniendo celos y se está teniendo envidia de lo que tienen los demás. Recordemos que nuestro tesoro y nuestra ganancia es espiritual. Nuestra ganancia y nuestro tesoro no se va a transferir en dinero, en oro o en riqueza. Entonces el Señor puede permitir que la gente que no conoce sea rico económicamente, pero nos dice a nosotros, la riqueza que tú tienes no es de este mundo, no la ves, la puedes sentir ahorita, pero la vas a palpar, y esa riqueza que te estoy dando va a ser para siempre cuando ya estés conmigo. Entonces nos dice, no tengas celos de lo que tienen las demás personas como cristianos. Entonces son el dardo de fuego de los celos amargos. Es algo que nosotros tenemos que destruir a través del escudo de la fe. Y cuando tengamos ese pensamiento o ese sentimiento de por qué a ellos les va bien y a nosotros no, entonces tenemos que reflexionar y decir, me va mejor a mí porque mi tesoro o la paga que el Señor me ha dado por la fe que tengo va a ser permanente y nunca se va a destruir. Y lo que tiene la persona de la cual yo tengo celos amargos, pues algún momento se va a destruir, o si no, pues cuando Dios nos llama a su presencia, todos los bienes materiales se van a quedar. Entonces es algo muy, muy importante que debemos tener. En el 16 dice, ¿por qué debemos quitar estos celos? Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hay celos de este tipo, pues no vamos a estar contentos ni tranquilos, vamos a estar tristes, vamos a estar enojados. Y el Señor, pues, no quiere que nosotros tengamos eso. ¿Esto de quién viene? No viene de nosotros, no viene de Dios. Los celos amargos, ¿de dónde vienen? De Satanás. Son dardos de fuego. ¿Y qué pasa con el dardo de fuego? Que cuando llega a su objetivo, incendia, quema, destruye. Y el Señor nos pide que nosotros pues tengamos esta situación de usar nuestro escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podamos apagar estos dardos de fuego. Podríamos decir otro tipo de dardos, pero no terminaríamos en cuanto al uso. Con esto nos quedamos en el sentido del primer uso que se le da a la fe, es el escudo. Con nosotros vamos a tener que apagar estos dardos de fuego. Ahora, ¿cuándo se usa la fe? ¿Cuándo dijimos? Cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y la prueba, esta sí viene de Dios. La prueba dice, a ver, mi hijo, mi hija, ¿sabes qué? Ya tienes fe, pero ahora vamos a hacer una prueba para que sepas hasta dónde ha llegado tu fe y tú veas si tienes que trabajar más y obrar más para que tu fe aumente. Entonces, para buscar el nivel de nosotros, es como en la primaria. El primer examen de primer grado es para pasar al segundo, luego seguir hasta el sexto, y ya terminamos, ya nos vamos a la secundaria y seguimos haciendo exámenes. Entonces, aquí también el Señor nos va probando poco a poco y nos va dando estas pruebas, pero lo primero que nos dice es que nosotros tengamos una actitud positiva cuando el Señor nos manda las pruebas, y ahí es en esta actitud es usar la fe. Les invito a que vean Santiago 1:2 para ver
cómo se usa la fe en las pruebas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Cuando nos encontremos en diversas pruebas, debemos tener por sumo gozo. En estos 2 años, es la primera vez que yo veo en toda mi vida cristiana que el Señor manda una prueba, pero para todas las iglesias del mundo, independientemente de su idioma, independientemente del lugar donde se ubica. La prueba que el Señor nos mandó a la iglesia es la enfermedad del COVID. Esta prueba nos la mandó a todos. Aquí ninguna iglesia quedó sin que tuviera esta prueba. ¿Y cuál fue nuestra reacción? ¿Cuál fue nuestra reacción de dependencia con Dios? Nos acercamos más a Él, nuestra fe aumentó. Vemos que muchas iglesias están vacías y muchos ya no van a las iglesias. Y ya no están en contacto con Dios, no pasaron la prueba, se fueron. Y otros, a pesar de que vino la enfermedad, de que se perdieron a familiares, se perdieron a miembros de la iglesia, y incluso haber sufrido la enfermedad del COVID, ya sea en la primera etapa, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, a pesar de eso se le da gracias a Dios, porque dice, tened por sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas. Sumo gozo es estar contento aún por esta enfermedad del COVID. Decirse al Señor, tú me permitiste esta enfermedad y aún que tengo dolor en el cuerpo, estoy gozoso o gozosa porque me permitiste tener esta enfermedad, y a través de esta enfermedad mi fe va a aumentar. A través de esta prueba que me has mandado, y que fue una prueba a nivel mundial. Este es el ejemplo que les puedo mencionar. Pero no solamente tenemos esta prueba, hay pruebas que se manda a la iglesia, Dios es amor nada más, y otras iglesias no. Hay pruebas que nos mandan a nosotros, o nos manda Dios de manera individual, de manera personal, y es para que nuestra fe aumente. Pero cuando nosotros identifiquemos que en el momento que estamos viviendo no es dardo de fuego, sino es una prueba de Dios, dice que debemos estar con sumo gozo y alegría. Por eso hay que identificar cuándo se usa la fe. La primera que dijimos es apagar los dardos de fuego que vienen del maligno con el escudo de la fe. Y en el segundo momento es cuando ejercitamos nuestra fe en las pruebas. ¿Para qué nos sirve ejercitar la fe? Es para que nuestro escudo se vuelva más grueso, nuestro escudo se vuelva más resistente, que nuestro escudo ya pueda resistir no solamente un dardo de fuego, sino 10, 15, 20. Entre más pruebas tengamos de nuestra fe, más el Señor, más pruebas nos mande como iglesias y como cristianos, más nuestra fe, nuestro escudo se va a fortalecer mucho más, se va a hacer más que el acero. Entonces el Señor nos pide que tengamos gozo. En el 3, Santiago 1:3 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo vamos a saber que ya pasamos este examen y esta etapa? Cuando ya tenemos paciencia. Y si viene la prueba y estamos desesperados o estamos angustiados, es que no hemos pasado la prueba. Muchos diríamos, tenemos esta enfermedad, me duele acá, me duele allá, ya estoy desesperado, no sé qué hacer, me muevo de aquí a allá. Si estamos así y nuestra prueba está en proceso, al final del examen nos va a producir paciencia, porque vamos a saber esperar cuando el Señor nos vaya a dar lo necesario, porque nos dice que el Señor no prueba más allá de lo que podamos resistir. Si nos manda una prueba que aparentemente es muy dura, es porque el Señor sabe que la podemos resistir. Y nos dice, no te voy a mandar una prueba que no vas a pasar. Te voy a dar la prueba para que tú la tengas y tu fe se vaya fortaleciendo. Tu escudo que tienes, que se vaya fortaleciendo, y tu fuerza de tu cuerpo pueda sostener este escudo. Como cubre todo tu cuerpo, tú debes tener una fuerza y fortaleza de tu espíritu para que puedas mover tu escudo a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo.
no solamente es tener el escudo, sino tenemos que tener esa fuerza en nuestra vida espiritual. Para eso el Señor nos manda las pruebas. Entonces, esto nos invita a que, hermanos, cuando vengan nuevas pruebas, le demos gracias a Dios y estemos gozosos porque estas pruebas nos van a fortalecer la fe. Si antes le recriminábamos a Dios y le decíamos, ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué ya no aguanto más en mi espíritu, en mi alma? Tengo, a veces se puede decir depresión, ansiedad, o tengo desesperación, angustia. Si es esto y antes le reclamamos a Dios, ahora no. Ahora cuando estemos en las pruebas, darle gracias a Dios porque nos va a dar el gozo en medio de la prueba y nos va a dar la paciencia para saber esperar el momento en que ya vamos a recibir este premio. El que nos diga, ya pasaste esta prueba, ahora va a venir otra. No quiere decir que ya llegamos a un estado en que ya no nos va a mandar pruebas. Toda nuestra vida va a estar llena de pruebas, toda nuestra vida. Entonces, si ya pasamos algunas, esperemos las que vengan y le digamos al Señor, ayúdanos a pasar la prueba, danos lo necesario, porque yo quiero pasar la prueba con 10. ¿Y cómo con 10? Al tener gozo y al tener paciencia cuando yo esté viviendo esta prueba. En el Santiago 1:3 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otro premio que nos da el Señor, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, otro premio que nos va a dar en cada prueba que tengamos de la fe, dice que nos va a dar todo lo que necesitamos. Y una vez que pasemos la prueba, dice, les voy a dar todo lo que les hace falta, todo lo que les hace falta. Y a veces miramos alrededor y vemos, pues, ¿qué me falta? Pues casi todo. Entonces, si ya pasamos la prueba del Señor, nos vamos a admirar cómo nos va a dar todo aquello que nos falta, tanto en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y si a veces estamos con tristeza o estamos enojados o estamos ansiosos, nos va a dar la paz, nos va a dar el gozo. Entonces, si estamos en esta situación, el Señor nos dice que nos va a dar todo lo que nos hace falta, pero nos pide aquí lo que nos refiere al decir madurez espiritual, que tengamos esta madurez espiritual para tener una comunión más cerca con nuestro Dios. La prueba también produce como consecuencia una comunión directa con Dios. ¿Por qué? No sé si han sentido eso, que cuando se hallan en la prueba, inmediatamente se viene a la mente y en el corazón el deseo de orar. Señor, estoy en este momento, en esta situación, y a partir de ahí se presenta esta comunión o esta relación con Dios. Señor, tengo esto. Y el Señor quiere que cuando hablemos con Él, le digamos realmente lo que sentimos y pensamos. A veces sí buscamos palabras adecuadas para hablar con nuestro Dios, y el Señor nos dice que para la comunión con Él, dice, dime todo lo que sientes y lo que piensas en tus palabras. Dime lo que siente tu corazón, lo que siente tu mente, así como estás, para poder ayudarte en esta prueba. O sea, no hay necesidad de ciertas palabras o cierto protocolo, ciertas oraciones ya escritas a que se escuchen bonitas. No, el Señor quiere que en los momentos de prueba nosotros le digamos todo lo que somos, todo lo que sentimos, para que Él nos pueda ayudar. Entonces ya llevamos 2 momentos en donde usamos la fe. Recapitulando, 1, cuando vienen los dardos de fuego de Satanás. El segundo, cuando estamos en la prueba que viene de Dios. Un ejemplo que nosotros ya hemos visto de pruebas que tenemos en la Biblia es de Job. Recuerden que a Job Dios le dio muchas pruebas y de manera seguida. Primero le quitó sus bienes, le quitó a sus hijos, le quitó todo lo que tenía, lo dejó sin nada y resistió la prueba, y todavía el Señor le mandó una enfermedad que dice que agarraba la teja que se usaba antes en las casas y se rascaba porque tenía un escozor.
estaba abandonado, no se le acercaba a nadie. Sí le visitaron sus amigos, pero lo veían de cerca. Y hasta su esposa le dijo, cuando lo vio así que estaba, dice, pues le dio un mal consejo y le dijo, muérete. ¿Y qué hizo Job? A pesar de todo lo que vivió, pasó la prueba. Y al pasar la prueba dice que el Señor le dio lo doble de lo que tenía, lo doble de bienes, lo doble de en cuanto a hijos, y también le dio lo doble de años que el Señor le iba a dar. Entonces son momentos muy importantes en el sentido de que necesitamos la prueba. También para entenderlo de otra forma, ¿por qué necesitamos ser probados? Recuerdo de una anécdota de un libro, creo que de la primaria, cuando estudiamos la primaria, nos dice que nacieron dos margaritas del mismo tamaño, y una margarita, pues en la mañana tenía, bueno, las dos tenían agua del rocío, y estas le hacían que se doblaran las dos. Entonces en una que se dobló, que se doblaba por lo que es el agua, vino un niño y le movió y se cayeron los pétalos porque no tenían fuerza ni resistencia. Y el otro pues no le hizo nada. Entonces pasaron los días, los meses, y ya creció. Y con el tiempo pues ya tuvo fortaleza la margarita y sus pétalos no se cayeron. Ya cuando se desarrolló y ya estaba grande, vino el mismo niño y la volvió a mover en la mañana cuando le cayó el rocío y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, a través del rocío de todos los días, pues iba fortaleciendo su fe, su fuerza aquí de la margarita. Y lo mismo, nuestra experiencia de tener pruebas nos va a fortalecer la fe, nos va a volver más resistentes a todo lo que venga, a todos los dardos que Satanás envíe. Entonces, son dos aspectos. Y el tercero, ¿cuándo necesitamos fe? El tercer momento, ¿cuándo necesitamos fe? Les pido que vean en Santiago 1:13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el 15, entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebido, da luz al pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces aquí nos dice que el tercer momento para que nosotros usemos la fe es cuando de la propia concupiscencia uno es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es cuando nosotros vemos al mundo y nos agrada lo del mundo. Aquí dice que el proceso primero es atraído. ¿Cómo se atrae? Por ejemplo, si nos gustan los deportes o nos gusta algo, o a veces ahorita a través del celular o a través de los medios de comunicación o la computadora, sabemos que hay páginas o hay algunas situaciones que no se deben de ver, pero a veces viene el deseo de querer ver, es una atracción y sabemos que está mal, o realizar alguna conducta o un hecho. Sabemos que está mal, pero dice que primero es atraído, luego dice seducido y después es el pecado. ¿De dónde nace? Dice que del corazón de la persona. De ahí vienen el adulterio, de ahí viene la mentira, de ahí vienen los pecados de la concupiscencia cuando viene del propio ser humano, del propio cristiano. Y ahí es donde debemos orar al Señor, decir, ahí está esta situación, que es como una tentación. Aquí le habla, cuando uno es tentado, no diga que es de Dios. Y tampoco vamos a decir que viene de Satanás, porque a veces le echamos la culpa tanto a Dios como a Satanás. Aquí en este momento dice que es de la concupiscencia, del deseo
que está en el mundo, de qué es atraído, dice, y luego seducido. Entonces hay que detectar en ese punto cuando nosotros ya pensamos algo, hay que orar al Señor y decir, Señor, quítame este pensamiento porque sé que está mal. Y el Señor, a través de la oración y a través de la fe, que ya lo tenemos, pues vamos a poder resistir esta atracción y este deseo de cometer el pecado. Entonces son 3 momentos en donde nosotros debemos tener en cuenta lo que es la fe. Y bueno, ya están los 3 momentos. Nada más sería bueno resaltar qué obtenemos además de lo que ya mencionamos de la prueba de la fe. Les pido que vean ahí en Santiago, porque Santiago habla de la fe, de diferentes temas, pero aquí nos dice que cuando el Señor nos prueba, vienen diferentes beneficios. Santiago 3:17. El primer beneficio es la sabiduría para qué hacer aún en estos momentos cuando la concupiscencia o el deseo para hacer lo malo nos está trayendo. Nos va a dar sabiduría para que nosotros podamos actuar, y esto es a través de la prueba. Nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Es en el 17 y 18. Entonces, uno de las consecuencias de la prueba de nuestra fe es lo que nos dice en el 17, la sabiduría pura. ¿Qué significa la sabiduría pura? Se refiere a una integridad espiritual, integridad moral, y todo cristiano genuino tiene esta clase de motivación. Entonces, esta prueba de nuestra fe nos va a motivar para tener esta sabiduría, para que nosotros le digamos al Señor, yo sé que voy a caer en tentación o yo mismo voy a ser atraído y seducido, pero yo quiero que me dé sabiduría para yo tener una integridad espiritual, una integridad moral, una integridad familiar, un buen testimonio para la iglesia, un buen testimonio para mi familia, un buen testimonio en el trabajo. Y esto se va a lograr a través de la prueba de la fe. Está relacionado junto con el tercer uso de la fe, cuando nosotros somos atraídos y seducidos por la tentación. El Señor nos dice que la sabiduría de lo alto es pura, buscando en nuestra mente y en nuestro espíritu esta consecuencia. Luego dice pacífica. Cuando nosotros somos probados en la fe, el Señor nos va a dar un carácter tranquilo, pacífico, y cuando andemos en la calle no vamos a pelear con nadie. Yo he visto que a veces van en la carretera y de repente silban y luego se van discutiendo y se les cierra por cualquier cosa, y a veces respondemos igual, y el Señor nos va a dar un carácter pacífico. Si hacen eso, pues hasta nosotros pediríamos disculpas, aunque no hayamos sido los que lo hicimos, los que generamos esta situación pacífica. Cuando nuestra fe, que el Señor nos está probando, se manifiesta en esta situación pacífica, en nuestros hogares ya no vamos a gritar, ya no vamos a ofender a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Nuestra plática o nuestra relación no va a ser de esa manera. No sé cómo se manifiesta de manera general, pero sí gritando, imponiendo, manifestando ira si no se hace, o hasta golpeando. Y el Señor nos dice que la prueba de nuestra fe nos va a producir paz, hasta nuestra forma de comunicarnos con el cónyuge, con nuestros hijos. Y van a decir, ¿y ahora qué le pasó a mi papá? ¿O qué le pasó a mi mamá? Si antes me gritaba o me mandaba, pero de otra forma, y ahora hasta me pide de favor que yo haga de esa manera. Viene mi papá y ya ora conmigo y me dice, ¿qué se te ofrece? Antes hasta yo le tenía miedo de ir a pedirle algo.
y ahora ya cambió, ya es pacífico, ya es amable. Entonces, esa es otra característica de que la fe ya está dando los resultados. Y si nosotros seguimos siendo ásperos con nuestro cónyuge o con nuestros hijos, o con nuestro papá, o nuestra mamá, es que nuestra fe todavía necesita ser probada. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a pasar el examen cuando ya seamos amables, seamos pacíficos para con todos, independientemente de lo que pase. Y nos dice también, es lleno de misericordia. Lleno de misericordia ya no es, te voy a dar porque lo mereces, o te voy a dar esto, sé que lo necesitas, pero pues tienes que hacer algo antes, hasta que lo merezcas. A veces le decimos así a los demás, y incluso aún en la familia, ¿no? Dice, sí, te voy a dar este juguete que quieres, pero tienes que sacar 10 en la escuela. O sí, pero con una condición. Pero que nos dice que la prueba de la fe, nuestro actuar, va a ser lleno de misericordia. ¿Qué significa darlo? Porque lo necesita, no por lo que merece. Decirle a nuestros hijos, bueno, tú necesitas esto, te lo voy a dar porque yo soy tu papá, tú eres mi hijo, te lo doy. No estoy viendo si lo mereces o no, pero si lo necesitas, ahí está. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Bueno, por último, podemos decir que yo tengo fe sin tener obras. Yo puedo tener fe sin tener el escudo donde ataque los dardos de fuego del maligno. Yo puedo tener fe sin que yo haga los exámenes o las pruebas de Dios. O yo puedo tener fe sin que yo realice algo para quitar la concupiscencia de mi corazón. ¿Qué nos dice Santiago? Porque a veces decimos, yo tengo fe que Dios me va a dar esto porque yo estoy cerca de Él. Pero nos dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el 15, y si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras en sí misma, es muerta en sí misma. Es Santiago 2:14, 2:15, 2:16 y 2:17. Termino con esto, pero esto es en cuanto a la iglesia. Podemos decir, tenemos fe. Sí, ya lo usamos atacando los dardos de fuego del maligno, con la prueba y con lo de la concupiscencia. Pero hablando de la iglesia, dices que tienes fe como iglesia, pero ya volteaste y ves que tu hermano tiene necesidad. Ya volteaste y ves que está desnudo, que necesita ropa. Ha habido momentos en que sí se están juntando las despensas, pero últimamente, pues no. Fe como iglesia, o sea, ya estamos hablando como iglesia. Tienes fe, iglesia, Dios es amor, pero si tú le dices a tu hermano, pues, id en paz, en el 16, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Estamos nosotros como iglesia también para apoyarnos unos a otros. Está bien con la palabra, con los mensajes, con lo que la iglesia da. Pero aquí nos dice que si la iglesia no ayuda al hermano, aquí no está diciendo a nadie más, al hermano o hermana, si no le das lo que necesita, tu fe como iglesia es muerta. Entonces la invitación, yo creo que es para los hermanos, para nosotros, que si no podemos traer una despensa completa, a lo mejor este domingo traigo medio litro de aceite y el otro domingo traigo azúcar, arroz, o no sé, lo que el Señor pues ponga en el corazón de nosotros, y esto enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que vayan trayendo cuando menos algo, para que nosotros como iglesia
ejercitemos la fe. Y aquí dice, hablando, este texto, estos pasajes están hablando de la iglesia. Porque si no lo hacemos, nuestra fe como iglesia es muerta, aunque sí tengamos fe viva como personas y como familia. Entonces la invitación es esa de que, pues ahorita, pues sí hemos visto que ha bajado poco, a lo mejor mucho. Entonces la invitación es ir trayendo para nuestros hermanos, que sabemos que hay muchos con necesidad, hermanos en la fe que vienen aquí a la iglesia, que tienen necesidad, en donde nosotros debemos aportar para que nuestra fe tenga obras, y el Señor dice que si lo hacemos al hermano es como si lo hiciéramos a él. Entonces con esto termino, y esperemos que el Señor nos ayude a tener fe para que nuestro escudo detenga esos dardos de fuego del maligno, para que nuestra fe nos ayude a pasar las pruebas que vienen, que el Señor nos va a mandar, y que nuestra fe nos ayude a ir desechando esa concupiscencia o ese pecado que van naciendo del corazón de nosotros, y que a través de la fe el Señor nos va a ir depurando, y también como iglesia podamos tener obras de nuestra fe. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, pues damos gracias a Dios por su palabra expuesta a través de nuestro hermano, y pues creo que sí nos ha hecho reflexionar, ¿verdad? De qué manera estamos tomando el escudo de la fe. Hagámoslo, hermanos, y pongamos en práctica la exhortación que nos hizo el hermano, no para gloriarnos nosotros, sino para fortalecernos en el amor, y que sea en espíritu y en verdad para nuestros hermanos. Claro que todos necesitamos, pero también es de bendición aportar algo para los hermanos que necesitan. Bien, hermanos, vamos a continuar. Y es el momento, hermanos, en que le demos a Dios lo que es de Él, y vamos a recoger las ofrendas. Le pido a mi hermana Mari Luis si por favor pasa a recoger las ofrendas. De pie, hermanos, y vamos a cantar el coro número 136, Te daré lo mejor del trigo. Sí, hermana,
Ahora le voy a pedir a mi hermano Pepe, por favor, que hace la oración final y los avisos. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tú nos has traído aquí para alabarte, para glorificar tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de todo esto. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias porque ellos dispusieron, Señor, de este tiempo para dedicarlo a ti. Te pido que nos despidas de este tiempo, de este culto, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, de mis hermanos, que los cuides, que los ayudes en esta semana que inicia, Señor, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus actividades, que sigas respondiendo, Padre, a las oraciones que hacemos y que sobre todo, Señor, los cuides, que nos guardes del mal, Padre, y que nos ayudes también a hacer luz, a hacer sal a donde quiera que vayamos, Señor. Bendícenos, despídenos y ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Bueno, como avisos, les recuerdo que el miércoles hay oración a las 5 de la tarde, hermanos, para que podamos venir a orar. Hay muchas necesidades y esperamos en Dios. También, hermanos, ahorita que estaba hablando el mensaje, recordé que, pues, podemos decir nosotros, yo tengo fe que mi familia, que Dios va a bendecir a mi familia. Yo tengo fe que mi familia va a creer en Dios y va a estar con Él, pero si no hacemos, si no accionamos, si no hacemos obras, pues ¿cuándo va a suceder? Y por eso les seguimos invitando a que pues en esta semana puedan tener el estudio, el altar familiar de Pasa y Ayúdanos, hermanos, ha sido de bendición para los que hemos tomado. Y si se quieren añadir también, hermanos, pues díganos para que Dios bendiga su familia, para que Dios levante a su familia y Dios siga ayudando a su familia. Entonces, es un buen material, hermanos. Está muy sencillo, muy simple, tiene preguntas muy buenas y Dios obra en cada uno de los que pues los están tomando. Entonces, les recordamos, vamos en la semana 3, pero si hay alguien que está empezando, pues también desde la 1, hermanos, para que podamos ir caminando juntos en este nuevo, pues en recuperar el altar familiar. Y pues creo que son todos los avisos, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles o el domingo. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.